Bienvenidos a Crónicas Insólitas, el lugar donde el misterio navega en mares de incertidumbre. Antes de comenzar, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras enigmáticas travesías. En mayo de 2003, un suceso estremecedor conmocionó a la comunidad náutica internacional. El velero Islero, hallado a la deriva en el Golfo de Guinea, apareció intacto pero sin su capitán a bordo. Aquella embarcación pertenecía a Isidoro Arias, un experimentado navegante andaluz que llevaba más de 1 año y medio dando la vuelta al mundo en solitario. El hallazgo del barco sin rastro de su tripulante marcó el inicio de un enigma marítimo que sigue sin resolverse. ¿Qué le sucedió a Isidoro en alta mar cuando estaba a punto de culminar su travesía soñada? En este relato documental profundizaremos en toda la historia real, su biografía y preparativos, la ruta seguida, las últimas comunicaciones desde el océano, las circunstancias en que fue encontrado el velero, las reacciones de familiares y testigos, las investigaciones posteriores y las teorías que intentan explicar esta misteriosa desaparición. Un piloto y aventurero malagueño. Isidoro Arias nació en la ciudad de Málaga, España, en la década de 1950. Para el año 2001 tenía 49 años de edad, 52 en 2003, y era un marino deportivo de amplísima experiencia. Antes de lanzarse a su vuelta al mundo, Arias había tenido una carrera exitosa como piloto de avión comercial y también era empresario. Persona inquieta y amante de los retos, dedicó gran parte de su vida a los deportes de riesgo y de aventura, destacándose especialmente en la náutica de recreo. Sus inicios en el mundo del mar se remontan a principios de los años 60, cuando empezó navegando con lanchas motoras. Con los años, desarrolló una sólida reputación como patrón de yate profesional, llegando incluso a trabajar transportando veleros a través del Atlántico para distintos propietarios. En el mundillo náutico malagueño se le conocía por su pericia marinera y su afán incansable de aventuras. Arias soñaba con un desafío mayor: dar la vuelta al mundo en solitario. Una hazaña que muy pocos españoles habían logrado y ningún andaluz hasta entonces. De hecho, Isidoro sería el primer navegante andaluz en intentar circunnavegar el planeta en vela en solitario. Cumplir uno de sus mayores sueños era, como describían sus allegados, la motivación de Isidoro. Pero este sueño no era un simple capricho personal. Arias concebía su aventura también como una forma de promocionar Andalucía en el mundo. Explicó que, entre otras razones, emprendía la travesía para dar a conocer su tierra allá por donde pasase. Por ello consiguió apoyo institucional. La Junta de Andalucía, el gobierno autonómico andaluz, se convirtió en uno de sus principales patrocinadores, contribuyendo a financiar la travesía. Preparativos de la travesía. Durante meses antes de zarpar, Isidoro Arias se preparó meticulosamente para la aventura. Adquirió un velero oceánico de 44 pies de eslora, unos 13,5 metros. Un Swan 44 de alta gama, al que bautizó con el nombre de Islero. Curiosamente, Islero era el nombre del célebre toro que dio muerte al torero Manolete en 1947, aunque se desconoce si el navegante buscó esa asociación o simplemente le gustaba el nombre. La embarcación era robusta y estaba equipada con la tecnología de la época para navegación en solitario: piloto automático, emisora de radio, teléfono satelital, GPS, generador eléctrico, ordenador portátil, etc. Isidoro cargó también una amplia provisión de víveres no perecederos, equipos de seguridad, balsas salvavidas, arneses, radiobaliza y herramientas para reparar averías en ruta. Además, llevaba una pequeña embarcación auxiliar tipo Zodiac, fundamental para desembarcar en puertos o usar en emergencias. Consciente de la magnitud del desafío, Arias estudió detalladamente las rutas marítimas más favorables, los vientos predominantes y las corrientes oceánicas en cada etapa. También planificó escalas en puertos seguros donde reabastecerse y descansar. Elaboró un calendario aproximado, aunque flexible según la meteorología. La idea era aprovechar los vientos alisios y corrientes ecuatoriales para cruzar océanos y evitar en lo posible temporadas de ciclones. La vuelta al mundo en velero suele implicar recorrer unos 40.000 kilómetros, más de 20.000 millas náuticas, y atravesar los 3 grandes océanos del planeta, sorteando peligros naturales como temporales, arrecifes o calmas ecuatoriales. Isidoro sabía a lo que se enfrentaba y no dejó nada al azar en su preparación. Su travesía estaría además conectada con tierra a través de las comunicaciones modernas. Arias montó una página web donde, con ayuda de familiares y amigos, se irían publicando crónicas de su diario de a bordo, fotografías y la posición actualizada del velero. Mediante su teléfono satelital y su internet, Isidoro planeaba mantener contacto frecuente con sus seres queridos y con seguidores de la aventura. De esta forma, aunque navegara solo en medio del océano, podría informar de sus progresos casi en tiempo real y recibir mensajes de apoyo.
Cada cierto tiempo, cuando las condiciones lo permitieran, el navegante enviaría correos electrónicos o haría llamadas breves para contar novedades, que luego se difundían en la web. Esta conexión constante sería vital más adelante, cuando las alarmantes transmisiones finales de Isidoro encendieron las señales de alerta. Finalmente llegó el día de la partida. El 28 de octubre de 2001, a las 11 de la mañana, Isidoro Arias zarpó del puerto marina de Benalmádena, Málaga, a bordo del Islero, dispuesto a iniciar su vuelta al mundo en solitario. Familiares, amigos y curiosos se congregaron en el muelle para despedirlo y desearle buenos vientos. Lleno de ilusión, el navegante puso proa al oeste, rumbo al Atlántico, iniciando la primera etapa de su larga travesía. Durante los meses siguientes, Arias cruzó el Océano Atlántico con éxito. Si bien no se dispone de todas las escalas detalladas, parte de esa información estaba en su blog personal. Es probable que hiciera paradas tácticas en puntos clave. Muchos navegantes en su ruta suelen recalar en las Islas Canarias, cosa muy factible partiendo de Málaga, y desde allí tomar los vientos alisios hacia América. Isidoro atravesó el Atlántico Norte probablemente a finales de 2001 o inicios de 2002. Alcanzó el Mar Caribe, donde es casi seguro que detuvo en algún puerto de las Antillas o en la costa de Venezuela, Colombia, para repostar antes de afrontar el Canal de Panamá. La travesía de Panamá al Océano Pacífico fue otra etapa crucial. Cruzar el Pacífico en un velero de 44 pies en solitario implica semanas de navegación continua. Arias navegó a través del Pacífico durante buena parte de 2002, probablemente haciendo escala en algunos archipiélagos para descansar. Tal vez las Islas Galápagos en el Pacífico Oriental, y más adelante en la Polinesia, las Islas Marquesas, Tahití o las Islas de la Sociedad, rutas frecuentadas por veleristas de vuelta al mundo. Cada escala le permitía reabastecerse de agua potable, víveres frescos y combustible, así como solventar cualquier avería. Y averías, de hecho, no le faltaron. La travesía no estuvo exenta de graves contratiempos técnicos. Según contaría luego a sus interlocutores, el piloto automático del Islero falló en cierto punto de la ruta, obligando a Isidoro a llevar el timón de forma manual durante miles de millas. El experto marino Fernando García Echegoyen, que investigó posteriormente el caso, señala que Arias incluso tuvo que gobernar manualmente el barco más de 4.000 millas náuticas seguidas, lo que significa días y días sin poder dormir adecuadamente, apenas dando pequeñas cabezadas de cansancio. Este dato nos ilustra las condiciones extremas que el navegante llegó a soportar. Tras cruzar todo el Pacífico, presumiblemente vía el Estrecho de Torres, norte de Australia, o doblando por el sur del Océano Índico, Isidoro alcanzó el Océano Índico y luego se encaminó hacia el sur de África. El tramo del Índico y la aproximación al extremo austral de África son conocidos por su dureza. Mares agitados, borrascas violentas. Pero Arias consiguió superar los tramos más difíciles, incluyendo el temido rodeo del Cabo de Buena Esperanza, extremo sur de África. En algún momento a principios de 2003, Islero llegó a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde Isidoro hizo escala técnica y aprovisionó el barco tras la dura travesía del Índico. Con el Índico y el Cabo de Buena Esperanza atrás, la parte más exigente del viaje estaba cumplida. A Isidoro solo le quedaba el tramo final: ascender por el Atlántico Sur hasta España, cruzando nuevamente el Ecuador para regresar a casa. Decidió hacer una última escala en la isla de Santa Elena, a medio camino entre África y Brasil en el Atlántico Sur, un lugar remoto pero donde esperaba reponer víveres frescos que se le habían agotado. Santa Elena, territorio británico célebre por el exilio de Napoleón, sería su penúltimo puerto antes de enfilar hacia el Mediterráneo. Así, a mediados de marzo de 2003, Isidoro Arias zarpó de Ciudad del Cabo con rumbo noroeste hacia Santa Elena. Estaba en la recta final de su vuelta al mundo. Llevaba navegando 1 año y 5 meses, acumulando hasta entonces cerca de 28.000 millas náuticas recorridas. Se sentía satisfecho por haber superado medio planeta, aunque también lógicamente agotado. Pero lo peor aún estaba por ocurrir en este tramo final. Paradójicamente, cuando la meta se veía cercana. Sería en estas últimas jornadas, en medio del Atlántico Sur, donde Isidoro comenzaría a emitir mensajes inquietantes que revelarían un grave problema a bordo. El 22 de marzo de 2003, Isidoro Arias realizó una comunicación que alarmaría a su entorno. Ese día contactó 2 veces con tierra, primero a través de una llamada por teléfono satelital y luego mediante un breve correo electrónico, transmitiendo un parte de averías y dificultades que estaba enfrentando. En ambos mensajes narró lo mismo. Había pasado toda la noche intentando arreglar el motor del barco, bajo condiciones duras de navegación, fuertes vientos y cielo totalmente cubierto. Isidoro explicó que necesitaba el motor no para propulsión, pues estaba navegando a vela, sino para generar electricidad a bordo, ya que el motor movía un generador.
Sin el motor, temía quedarse sin energía y quedar incomunicado, pues no podría recargar los sistemas de telecomunicaciones, teléfono e internet. A pesar del cansancio tras la noche en vela, el navegante lograba mantener cierta lucidez técnica. Estaba preocupado, pero actuaba para resolver la avería. En esa misma comunicación del 22 de marzo, Isidoro añadió un detalle en apariencia anecdótico pero que a él le tenía nervioso. Comentó que una ballena de gran tamaño, acompañada de su cría, llevaba rato navegando a su lado. Este hecho en principio no debería ser alarmante. Las ballenas suelen acompañar pacíficamente a veleros de vez en cuando, pero Isidoro confesó que la situación no le hacía nada de gracia. Repitió esta observación 2 veces, recalcando su intranquilidad. Resulta llamativo. Arias era un marino muy experimentado. Había avistado cetáceos en otras ocasiones y sabía que las ballenas, seres pacíficos, no atacan barcos sin provocación. ¿Por qué esta ballena en particular le ponía tan nervioso? Quizá ya para entonces su estado mental comenzaba a resentirse por la fatiga y la tensión acumulada, magnificando temores irracionales. Este detalle de la ballena preocupó a su hijo Mario, quien percibió en el escueto email de su padre un tono extraño. Era un correo muy corto pero que, entre líneas, decía mucho, explicó Mario más tarde. Intuyendo que algo andaba mal, Mario decidió llamar inmediatamente a su padre para hablar en directo. Así ocurrió la última conversación telefónica confirmada entre Isidoro Arias y su familia. Mario Arias logró comunicarse con el islero vía satélite alrededor del 23 de marzo de 2003, al día siguiente del email. Lo que oyó al otro lado de la línea aumentó su alarma. Según relató después, encontró a su padre extremadamente cansado, bastante confuso y diciendo cosas incoherentes. Isidoro estaba desvariando en ciertos momentos, mostrando una alteración mental evidente. Aún así, logró transmitirle a su hijo una serie de mensajes extraños y perturbadores, cuyo contenido exacto solo se conocería con detalle tiempo después. En esencia, Isidoro aseguró a Mario que desde hacía varios días unas criaturas extrañas subían a bordo de su barco y le molestaban constantemente. Hablaba de un grupo de seres pequeños, antropomorfos, que se aparecían en cubierta. La familia quedó atónita. Era evidente que Isidoro no estaba en sus cabales en ese momento. Mario y otros familiares, angustiados, describieron a la prensa que en esas últimas transmisiones notaron un claro deterioro psíquico en Isidoro. Su voz sonaba distinta, no se expresaba con claridad, divagaba y decía incoherencias. Era como si estuviera delirando con alguna visión o alucinación. En un momento de lucidez, tal vez el propio Isidoro reconoció que algo andaba muy mal con él, pues pidió ayuda a su familia antes de cortarse la comunicación. Esa fue la última vez que hablaron con él. Corría el 25 de marzo de 2003 cuando se recibió su última posición reportada. Latitud 0 grados 4 minutos sur, longitud 0 grados 8 minutos oeste, a unas 300 millas de Santa Elena. Después de esa fecha, el silencio. En los días posteriores, Mario Arias intentó desesperadamente volver a contactar a su padre por todas las vías posibles. Teléfono satelital, correo electrónico, Radio Blue. Nada funcionó. El teléfono satelital del islero daba señal de estar encendido. Lo extraño es que Isidoro solía llevarlo apagado para ahorrar baterías, pero nadie atendía las llamadas. Esa señal activa pero sin respuesta inquietó aún más a la familia. ¿Por qué el teléfono estaba encendido si él no lo atendía? Tras repetidos intentos fallidos de comunicación durante al menos 2 días, el círculo cercano de Isidoro decidió dar la voz de alarma. Primero acudieron a conocidos del entorno náutico. Contactaron a Rafael del Castillo, coordinador de la Rueda de Navegantes, una red de radioaficionados que asiste a veleros en travesías, quien inmediatamente emitió llamadas de auxilio por radio a los barcos que navegaran por la zona de Santa Elena. Ningún buque respondió haber visto al islero. Ante la falta de noticias, la familia escaló la situación a las autoridades. El 3 de abril de 2003, aproximadamente una semana después de la última comunicación, se alertó formalmente al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo en España sobre la desaparición de Isidoro Arias. También se notificó a las autoridades de otros países con responsabilidad en el Atlántico Sur, el Reino Unido por Santa Elena, Sudáfrica, Namibia, Angola, Brasil, Senegal y Cabo Verde. Se activó así una alerta internacional de búsqueda de la embarcación, aunque lamentablemente sin resultados inmediatos. Durante días y semanas, ningún avión ni buque reportó señales del velero ni de su patrón. El islero parecía haberse esfumado en la inmensidad oceánica. La familia de Isidoro no se resignó a esperar pasivamente. Montaron una campaña intensa para presionar a las autoridades a fin de que intensificaran la búsqueda. Desde la página web del viaje, que hasta entonces narraba las peripecias del navegante, comenzaron a difundirse llamamientos de ayuda a la ciudadanía.
Se pedía a FEMI a quien pudiera que enviase faxes y correos electrónicos a organismos públicos para exigir más medios en el rastreo, especialmente un avión de reconocimiento P-3 Orion del Ejército del Aire. Amigos y voluntarios se movilizaron tanto en Andalucía como en toda España, contactando con medios de comunicación para que dieran cobertura al caso. Incluso en foros de internet ajenos al mundo náutico, como el foro de fans de Michael Jackson en español, se compartió la milerta, animando a la gente a bombardear con peticiones al gobierno para que no abandonasen a Isidoro. En uno de esos textos de campaña se leía: «Llevamos 22 días sin noticias. Solicitamos que sin pérdida de tiempo se den las órdenes oportunas para que un avión P-3 Orion inicie ya su búsqueda y rescate. Última posición conocida: LAT 02 grados 4 minutos sur, LON 0 grados 8 minutos oeste, a unas 350 millas de Santa Elena». La familia estaba exhausta y angustiada, pero no perdía la esperanza de encontrar a Isidoro con vida. Transcurrió más de un mes de incertidumbre. Por fin, cuando ya se temía lo peor, llegó la noticia que todos esperaban y temían a la vez. Había aparecido el islero. En la madrugada del 2 de mayo de 2003, 38 días después del último contacto, un pesquero detectó un velero a la deriva en alta mar. Se trataba de un barco de pesca francés llamado Fresco, cuyo capitán divisó la embarcación abandonada en aguas próximas al Golfo de Guinea, costa occidental de África. Al acercarse comprobaron la matrícula y el nombre. Era el Islero, el yate desaparecido del español. El velero estaba intacto, flotando establemente, sin aparentes daños graves ni signos de hundimiento. Sin embargo, no había nadie a bordo. El Fresco procedió a remolcar el islero hasta la costa más cercana, arribando al puerto de Abiyán, Costa de Marfil, pocos días después. Allí les esperaba el cónsul de España en Costa de Marfil, quien acudió urgentemente para inspeccionar la embarcación en nombre de la familia y las autoridades españolas. La escena al subir al velero era tan intrigante como escalofriante. Todo parecía en orden, como si el barco hubiese sido abandonado repentinamente pero de forma voluntaria y organizada. No había señales de violencia ni restos de sangre que sugirieran algún enfrentamiento. Los equipos, sistemas y pertenencias personales de Isidoro estaban en su sitio y en buen estado. Incluso la cocina mostraba utensilios y víveres sin rastro de deterioro, lo cual daba la pauta de un abandono relativamente reciente. Los inspectores notaron ausencia de moho en la comida y platos, cosa que normalmente aparecería tras semanas de dejadez. Al inventariar el barco, se constató un detalle crucial. Faltaba la lancha auxiliar tipo Zodiac que Isidoro llevaba, pero su motor fuera borda sí estaba a bordo correctamente estibado. Esto sugería que en algún momento la pequeña neumática había sido botada al agua. Que el motor no estuviera con ella apunta a que de haberla utilizado Isidoro, lo hizo presumiblemente a remo o a la deriva, pues dejó atrás el motor, quizá demasiado pesado o engorroso en situación de apuro. También se encontró dentro del velero toda la documentación personal de Isidoro: pasaporte, cuaderno de bitácora, documentos varios. Un indicio de que no pretendía abandonar definitivamente el barco, ya que dejó sus papeles a bordo, lo esperable si uno piensa regresar. En resumen, el islero lucía como un barco fantasma perfectamente conservado, al que su capitán había dejado voluntariamente por alguna razón, para luego no volver. La noticia del hallazgo fue agridulce para la familia Arias. Por un lado, confirmaba sus temores de que algo grave había ocurrido, pues Isidoro seguía desaparecido. Pero por otro, habría un pequeño resquicio de esperanza. Si el abandono había sido reciente, tal vez él aún sobrevivía en algún lugar, quizá en la propia Zodiac a la deriva. «Creemos que hay posibilidades de que se encuentre con vida todavía», declararon ese día públicamente. De inmediato Mario Arias, hijo de Isidoro, y un hermano del navegante gestionaron visados para viajar a Costa de Marfil cuanto antes y recuperar el velero. Sin embargo, tuvieron contratiempos burocráticos y no lograron volar de inmediato. No obtendrían los visados hasta unos días después. Mientras tanto, el embajador de España en Abiyán dispuso guardias para custodiar el islero y evitar saqueos, dado que el barco vacío representaba una tentación para ladrones o incluso para el propio pesquero hallador, que reclamó derechos de propiedad por salvamento, lo cual es legal en caso de rescate de un barco abandonado. La prioridad absoluta para la familia, no obstante, seguía siendo buscar a Isidoro en el mar circundante. El abogado de los Arias insistió públicamente: «Ahora no hay excusa para no enviar un avión de rastreo a la zona, dado que ya estaba delimitada la posición del hallazgo». Argumentaban que, si se actuaba con rapidez, aún se podía rescatar con vida al navegante, ya que por la evidencia a bordo, quizás no hace mucho tiempo que dejó la embarcación. Solicitaron nuevamente al gobierno español y a países vecinos un esfuerzo de búsqueda aérea ahora o nunca. Lamentablemente no consta que se llegara a realizar un operativo aéreo intensivo en ese momento.
Habían pasado 5 a 6 semanas desde la desaparición y las probabilidades de supervivencia en alta mar eran ínfimas. A la postre, pese a la recuperación del velero, nunca se encontró rastro de Isidoro Arias. Ni él ni la Zodiac vacía aparecieron en las exploraciones esporádicas posteriores. El navegante malagueño había desaparecido sin dejar rastro en el Atlántico Sur, convirtiéndose en otro de los enigmas del océano. Con el islero en puerto seguro, se procedió a investigar lo ocurrido a partir de las pistas dejadas a bordo. Técnicos y peritos navales inspeccionaron la embarcación. Como ya se mencionó, no había señales de abordaje violento ni lucha. Todo apuntaba a que Isidoro abandonó el barco por su propia iniciativa, probablemente utilizando la Zodiac, y que lo hizo de manera relativamente ordenada, quizás creyendo que volvería. Se revisó el estado de los víveres. La cocina estaba en perfecto orden, sin comida podrida ni moho, lo que sugiere que el barco no llevaba tanto tiempo a la deriva cuando fue encontrado. Esto concordaría con la hipótesis de un abandono a finales de marzo o principios de abril de 2003. También se recuperó su cuaderno de bitácora, diario de navegación. Allí, en esas páginas manuscritas, Arias registraba a diario eventos de la travesía, y su última anotación en el cuaderno resultó escalofriante. En ella Isidoro había escrito: «Alguien está subiendo por el casco del barco». Esa frase, posiblemente plasmada en medio de un episodio alucinatorio, es la última evidencia escrita directa del navegante antes de desaparecer. Si la unimos a sus mensajes hablados sobre criaturas a bordo, nos da una imagen clara de su estado mental en el tramo final. Paralelamente, se analizaron los últimos correos electrónicos que envió. Gracias al respaldo del contenido en su página web y a copias de emails, se pudo reconstruir con detalle la secuencia de mensajes de los días críticos. En ellos, Isidoro describe sus extrañas vivencias con mayor claridad, dentro de su confusión. Un extracto de uno de sus últimos correos dice así: «Confirmado lo que os decía ayer, mi cabeza sigue estando al 100%, más cuerda que nunca. Creo que son 5 brujos, pero he conseguido ver a 3. Desaparecen fulminantemente. Estoy cada vez más con la boca abierta. Esta noche, además de obligarme a dormir intermitentemente, 2 horas más tarde empezaba a oír cómo cantan bajito. Les he prohibido que se transformen físicamente porque me horrorizaría. Han dormido en la bañera cockpit. Estoy completamente confundido con lo que está pasando. Estoy a 410 millas de Santa Elena. Me gustaría que os interesaseis para ver qué se os ocurre para este terrible caso que me ha ocurrido». Este mensaje, dirigido probablemente a su hijo y familia, es tremendamente revelador. Isidoro insiste en que su cabeza está al 100% más cuerda que nunca, lo que indica que Mila, consciente de que lo podrían tomar por loco, y trataba de afirmarse en su cordura. Sin embargo, inmediatamente habla de 5 brujos y que ha visto a 3 de ellos, que cantan por las noches, etc. Describe que incluso les ha prohibido que se transformen físicamente porque le horrorizaría, y que esas entidades han dormido en la bañera cockpit de su barco. La confusión es total. En pocas líneas mezcla un lenguaje racional, indicando posición exacta a 410 millas de Santa Elena, con un relato fantástico y aterrador. Se percibe a un hombre al borde del colapso psicológico, tratando de encontrar una explicación a lo que ve y pidiendo ayuda desesperadamente. Que os intereséis a ver qué se os ocurre para este terrible caso que me ha ocurrido. Estos correos fueron estudiados por expertos después. El marino Fernando García Echegoyen, analista de siniestros marítimos, y el psiquiatra forense Dr. José Cabrera revisaron esos mensajes en 2023 y concluyeron que Isidoro debió pasar mucho terror, porque no hay nada más oscuro que la noche en alta mar ni mayor soledad que la del horizonte infinito del mar. Realmente, leyendo esas líneas, uno imagina la angustia extrema y el terror nocturno que sufrió el navegante. Estaba solo en mitad del océano, quizás sin dormir por días, viendo y oyendo cosas que para él eran muy reales. El abogado de la familia, José Ignacio Iglesias, también aportó datos tras inspeccionar el barco. Él planteó inicialmente si una intoxicación alimentaria pudo ser causa del delirio, por ejemplo, botulismo en conservas. Sin embargo, se descartó. La comida a bordo estaba en buen estado, y además el botulismo suele matar en pocas horas en lugar de provocar alucinaciones prolongadas. Quedaban sobre la mesa, pues, otras explicaciones para el estado mental de Isidoro. Una enfermedad tropical, un desequilibrio psicológico agudo o incluso factores externos. Veamos las teorías más comentadas. Teorías y explicaciones sobre el caso. La primera explicación que barajó la familia desde un inicio fue que Isidoro hubiera contraído malaria, paludismo, en alguna escala tropical, y que la enfermedad, ya en fase avanzada, le provocara fiebres altas, confusión mental, desorientación extrema y alucinaciones, síntomas que encajaban con lo observado.
De hecho, en las notas de prensa inmediatamente posteriores a la desaparición, se mencionaba que presentaba síntomas de sufrir una posible malaria en estado avanzado. No es una hipótesis descabellada. La ruta de Isidoro pudo llevarlo por zonas endémicas de malaria. Por ejemplo, ciertas regiones de Centroamérica, sudeste asiático o África occidental. Si fue picado por un mosquito infectado y no estaba tomando profilaxis antipalúdica rigurosa, es factible que contrajera la enfermedad. La malaria cerebral, en particular, puede causar delirios y alucinaciones severas. Dado que no se halló su cuerpo, no es posible confirmar médicamente esta teoría, pero muchos la consideran la explicación más plausible. Sin embargo, cabe señalar que no todas las piezas encajan perfectamente con la malaria. Normalmente, el paludismo en fase crítica vendría acompañado también de otros síntomas físicos: fiebres altísimas, escalofríos, sudoración profusa, debilidad extrema, que Isidoro no mencionó explícitamente en sus comunicaciones. Él hablaba de extrañas visiones, pero no dijo sentirse febril o enfermo físicamente, más allá del agotamiento. Claro que en su estado, tal vez ya no distinguía sus síntomas corporales. En cualquier caso, la malaria sigue siendo una de las principales hipótesis a considerar. Otra explicación de peso es que Isidoro sufrió un brote psicótico o un episodio de delirium inducido por las extremas condiciones de la navegación en solitario. La combinación de soledad prolongada, privación severa del sueño, estrés continuo y posible deshidratación o carencias nutricionales pudo desestabilizar su salud mental. Recordemos que venía de un viaje extenuante, con averías que le exigieron un sobreesfuerzo. Navegar 4.000 millas sin piloto automático, durmiendo apenas minutos a ratos. Además, acababa de pasar noches en vela arreglando el motor y soportando temporales. Todo esto, sumado al aislamiento absoluto, 1 año y medio sin contacto humano directo, y a la inmensidad oscura del océano, pudo desencadenar alucinaciones auditivas y visuales, un fenómeno que no es inusual en navegantes solitarios en condiciones extremas. El doctor Cabrera señaló que no existe mayor soledad que la del horizonte infinito del mar, y especuló que Arias debió pasar muchísimo terror en esas últimas noches. Según este psiquiatra forense, los síntomas descritos encajan con un delirium tremens, un tipo de psicosis que suele aparecer en alcohólicos con abstinencia súbita, pero que también puede usarse como término general para delirios con alucinaciones visuales detalladas. Aquí entra otro elemento. Se rumoreó que Isidoro tenía antecedentes de depresión y alcoholismo. Sus amigos lo sabían amante de la buena vida, y es posible que durante la travesía consumiera alcohol, quizás algún licor para las noches solitarias. Si efectivamente se le acabó el alcohol y entró en abstinencia, podría ni haber sufrido delirium tremens, que clásicamente produce alucinaciones como ver pequeños seres. En muchos casos se reportan visiones de animales o figuras amenazantes. Esta hipótesis encajaría sorprendentemente bien con la descripción de criaturas pequeñas humanoides que hizo Isidoro. No obstante, cabe prudencia. No hay confirmación oficial de que Isidoro fuera alcohólico ni de que estuviera bebiendo a bordo. Es una conjetura basada en comentarios posteriores, pero nunca demostrada. Aún sin alcohol de por medio, una psicosis por deprivación de sueño severa puede ocurrirle incluso al más sano. Marinos en solitario han reportado en ocasiones tripulantes imaginarios o voces tras jornadas sin dormir. Lo singular en este caso es la duración e intensidad de las alucinaciones de Isidoro, que se prolongaron al menos varios días, del 22 al 25 de marzo. Esto sugiere un cuadro psicótico grave, sea por causas fisiológicas, enfermedad, intoxicación o puramente psicológicas. Dado que el islero apareció cerca del Golfo de Guinea, región notoriamente peligrosa por la piratería moderna y mafias de tráfico marítimo, es obligado considerar una hipótesis de intervención de terceras personas. Pudo haber sido abordado el velero por piratas o delincuentes, provocando la desaparición de Isidoro. A primera vista, esta teoría pierde fuerza al revisar el estado del barco. No había daños, ni robos importantes, ni signos de lucha. Los piratas nigerianos o de zonas adyacentes que operan en el Golfo de Guinea suelen buscar rehenes para pedir rescate o simplemente robar la carga mínima de valor del buque. En el caso de un velero deportivo, lo más lógico es que si lo abordaban, se apoderaran del propio barco, por su valor, o al menos de sus equipos caros, radios, GPS, motor, víveres. Pero Islero fue hallado íntegro, con todos sus equipos. Ni siquiera tocaron la documentación ni los objetos de valor relativo que había a bordo. Además, ¿por qué unos piratas se molestarían en botar la Zodiac al mar? Habría sido más sencillo tirar el cuerpo por la borda y marcharse con el velero. Tampoco tendría sentido que dejasen el velero intacto a la deriva, pues representa un botín. Todo esto hace muy poco probable un escenario de piratería. Otra posibilidad criminal sería algún encuentro fortuito con otro barco.
Por ejemplo, que otro buque lo arrollara y la tripulación rescatara a Isidoro herido, pero luego él muriera a bordo de ese buque sin que se reportara. Sin embargo, todos los buques en la zona estaban alertados de la búsqueda. Si alguno hubiera rescatado a un náufrago, es impensable que no lo notificara. Igualmente se descartó choque con mercante. El casco del islero no mostraba impactos serios. Finalmente, algún acto violento intencional por parte del propio Isidoro, como una pelea imaginaria, tampoco deja rastro en el barco. Todo apunta a que no hubo violencia externa. Por tanto, la hipótesis criminal no cuenta con evidencias y se considera remota. Otra línea teórica es que Isidoro abandonara el barco voluntariamente por desorientación o desesperación, sin la intención de sobrevivir. En momentos de psicosis hay quienes se lanzan al mar o toman decisiones fatales. Pudo ser un suicidio. Sus familiares rechazan esta idea. Isidoro estaba luchando por arreglar su situación, pidiendo ayuda y comunicándose. No mostraba un deseo de morir, sino más bien de que cesaran las alucinaciones. Por eso quizás huye del barco. De haber querido acabar con su vida, probablemente se hubiera dejado hundir con el velero o no habría pedido auxilio. Una variante es que creyendo firmemente en las alucinaciones, se arrojara al mar o huyera en la Zodiac intentando escapar de eso que veía en el barco. Esta hipótesis encaja con los hechos. Si pensaba que el peligro estaba en Islero, podría haber montado en la Zodiac para esperar a que los seres se fueran. Quizá amarró la Zodiac al velero y planeaba regresar una vez tranquilo. Pero es posible que las corrientes separaran rápidamente la lancha del velero, sobre todo si había oleaje y él estaba aturdido. Sin motor en la Zodiac, habría sido imposible alcanzar de nuevo el barco impulsado por viento y corriente. Un hombre solo en una dinghy a la deriva en océano abierto tendría muy pocas oportunidades. Si esta teoría es cierta, Isidoro lamentablemente habría perecido en la lancha auxiliar tras unos días por deshidratación o exposición, y la Zodiac habría podido volcarse o hundirse en mal tiempo. Nunca se encontró rastro de la lancha, pero en el vasto Atlántico eso no es raro. Dado lo insólito del caso, era inevitable que surgieran explicaciones de corte paranormal o fantástico. Las vivencias de Isidoro, con brujos y seres extraños en su barco, suenan propias de cuentos de terror marino. Algunos entusiastas del misterio se preguntaron, ¿y si realmente vio algo sobrenatural? Por ejemplo, se especuló si podrían ser criaturas marinas desconocidas o entidades de leyenda. En la mitología marina abundan seres como sirenas, tritones, krakens, pero ninguno encaja exactamente con la descripción que dio Isidoro de pequeños humanoides trepando a su barco. Las sirenas, por ejemplo, tienen cola de pez y son mitad humanas, pero no cuadran con 5 brujos que aparecen y desaparecen. Tampoco hay en los repertorios folclóricos algún ser que sube a las cubiertas para importunar marineros de esa forma. Es decir, lo que él vio no corresponde a ningún mito conocido, lo que refuerza la idea de que eran fabricaciones de su mente enferma. Algunos llegaron a sugerir si no sería un caso similar al de la legendaria Mary Celeste, el famoso barco fantasma hallado vacío en 1872, u otros barcos donde la tripulación desaparece misteriosamente. En esos casos históricos se han propuesto causas que van desde explosiones de gas, ingestión de toxinas, motines, hasta fenómenos anómalos. En el Mary Celeste la teoría aceptada es que abandonaron el barco apresuradamente en el bote salvavidas tras un posible accidente, y luego perecieron en el mar. Curiosamente, esa explicación es parecida a la que aquí manejamos. Isidoro abandona el barco posiblemente por error de juicio. En ausencia de pruebas tangibles de ningún fenómeno paranormal, la comunidad náutica y los investigadores del caso se inclinan por explicaciones naturales, enfermedad física o mental. Han pasado más de 2 décadas desde que Isidoro Arias desapareció en las aguas del Atlántico, y su caso sigue siendo un enigma abierto. Oficialmente, con el paso del tiempo se le dio por fallecido. Probablemente se emitió un certificado de presunción de muerte tras los años reglamentarios. Pero su destino final nunca se pudo esclarecer. Su familia recuperó el islero y, con gran pesar, tuvo que aceptar la pérdida. El velero, testigo mudo de los últimos momentos de Isidoro, quizá volvió hasta navegar en manos de su hijo Mario u otros navegantes, aunque con la imborrable historia de haber sido un barco a la deriva sin su capitán. En los años posteriores, la historia de Isidoro Arias ha sido objeto de artículos, reportajes y análisis. Los marinos veteranos la comentan con tristeza, conscientes de que la mar puede ser tan fascinante como implacable. Este caso recuerda la delgada línea que separa la aventura de la tragedia, y cómo incluso un navegante experto y prudente puede sucumbir ante lo inesperado. Había superado océanos, cabos y tormentas, y sin embargo algo tan intangible como la soledad y la mente humana posiblemente le jugó una mala pasada. Al final, las evidencias apuntan a que una crisis aguda, ya sea por malaria cerebral, delirio psicótico o ambas,
llevó a Isidoro a abandonar la seguridad de su velero, algo que ningún marino haría en condiciones normales a menos que algo real o percibido lo obligase. Como acertadamente dijo el experto Echegoyen, nadie abandona la seguridad de su barco en una pequeña embarcación auxiliar, a no ser que haya algo que te obligue a hacerlo. En la mente de Isidoro, ese algo fueron las visiones aterradoras que lo acosaban. Huyó de ellas, perdiendo así su única protección, que era el propio velero. La desaparición de Isidoro Arias sigue suscitando. ¿Por qué es? ¿Por qué él, que era tan competente, sucumbió? ¿Qué sintió realmente en esas últimas horas? ¿Podría ni haberse prevenido si las ayudas hubieran llegado antes? Son preguntas sin respuesta definitiva. Solo el océano conoce la verdad de lo que ocurrió antes y después de su último mensaje, y donde halló finalmente descanso este navegante solitario. Su odisea, que comenzó como un canto a la aventura, terminó convertida en una de las crónicas más insólitas y trágicas de la mar contemporánea. La historia de Isidoro Arias, el capitán que desapareció dejando atrás un barco fantasma, perdurará como un recordatorio de los misterios que el mar aún puede guardar en sus profundidades insondables. Y hasta aquí, navegantes de lo insólito, esta travesía por el misterio que rodea a Isidoro Arias y su velero islero. Si esta historia te ha removido por dentro, no olvides suscribirte a Crónicas Insólitas, dejar tu like y compartir el episodio. Nos encontramos muy pronto con otro enigma real que desafía toda lógica. Hasta la próxima travesía.